Bien, continuando con el curso, en esta parte ya vamos a entrar a trabajar con Python, ¿sí? Vamos a revisar algunos conceptos y después vamos a configurar Visual Studio Code para poder trabajar con Python. Bien, vamos a tocar un tema muy importante aquí que son los tipos de datos. Particularmente vamos a trabajar con variables y constantes. Vamos a ver cómo definirlas y cómo podemos trabajarlas en Visual Studio Code. Para que se entienda, cada trozo de la memoria que utilizamos, la RAM por ejemplo, contiene un objeto, ¿sí? En realidad, como dice el texto, en Python todos son objetos. Pero ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de un objeto? Que hay datos almacenados, que tiene un identificador único y que el valor que tiene está determinado por el tipo de datos que yo estoy trabajando. Por ejemplo, si bien Python no es el mejor ejemplo para trabajar con los tipos de datos, ¿por qué? Porque Python es un lenguaje de alto nivel que encima interpreta automáticamente el tipo de texto que tiene debajo. Sin embargo, si nosotros fuéramos a un lenguaje de programación fuertemente tipado como lo es, por ejemplo, Java o como lo es C Sharp, nosotros tendríamos que definir el tipo de datos. ¿Cuáles son los tipos de datos? Lo que vemos aquí, en esta tabla. Son booleanos, enteros, flotantes, complejos, cadenas. En el caso de Python hay tuplas, hay listas, conjuntos y diccionarios. Y fíjense que cada tipo se define con una palabra reservada, que después vamos a ver de qué se trata la palabra reservada. Pero por ejemplo el booleano es bool, el entero es int, el flotante es float, el complejo es complex, la cadena es str, la tupla tuple, la lista list, el conjunto set y el diccionario dict. Y aquí tenemos los ejemplos que podemos tener en cada uno de ellos. Booleano false true, entero siempre valores justamente naturales enteros, flotante podemos tener las comas, los decimales, los imaginarios, las cadenas con los textos, cadenas alfanuméricas, y después vamos a ver el caso particular de las tuplas, las listas, los conjuntos y los diccionarios. Cuando nosotros pensamos en un tipo de dato, en un lenguaje de programación, en pocas palabras lo que estamos haciendo es determinando cuál va a ser la asignación de memoria para ese dato que yo voy guardando. Por ejemplo, no va a ser lo mismo la asignación de memoria que se va a dar para un dato booleano entero, que se denominan primitivos en algunos casos, que para una lista o una tupla, que van a ser asignaciones más dinámicas, porque una lista, en pocas palabras, la lista no va a almacenar secuencialmente o sí el conjunto de datos. Sin embargo, los datos primitivos sí se van a almacenar uno al lado del otro en la memoria. Esto pensando a nivel arquitectura. Pero ¿qué es lo importante de guardarnos en esta parte? Que en Python todos son objetos, que los objetos tienen un valor, un identificador y un tipo de dato almacenado, que pueden ser todo esto. Avancemos un poquito y vamos con las variables. Las variables son aquellas posiciones de memoria que pueden variar su valor, de ahí viene el nombre variable, durante la ejecución de un programa, ¿sí? Estas variables tienen un nombre, una definición, y a partir de esa definición nosotros lo que tenemos es un direccionamiento al lugar de la memoria donde está almacenado ese valor. Hay una serie de cuestiones a revisar cuando uno trabaja con Python en la definición de las variables. Y fíjense que tenemos tres puntos importantes. La primera es que pueden contener letras minúsculas, pueden contener letras mayúsculas, pueden contener dígitos y pueden contener guión bajo, no otro tipo de términos. Y aquí tenemos un conjunto de ejemplos de forma de definición válidas, que nosotros vamos a trabajar ahora en Visual Studio Code. Fíjense que pueden empezar con bajo, pueden tener guión bajo. Pero no pueden empezar con número en inválido, aquí no podemos tener con número. Fíjense que no se puede empezar, no pueden tener guiones medios, no pueden ser palabras reservadas. Aquí tenemos una lista de palabras reservadas que nosotros encontraremos en Python. Y fíjense que with es una palabra reservada, es decir que me permite, esa palabra es una función o me permite realizar algo en Python, por eso no la puedo utilizar. Después, bueno, es lo mismo, no deben empezar con una letra o guión bajo, nunca con un dígito, perdón, deben empezar con letra o guión bajo, nunca con un dígito, y no pueden ser palabras reservadas, que son las tres condiciones necesarias. Ya vamos a trabajar con las variables. Y vamos con las constantes. Las constantes en Python son un caso especial porque no hay una forma de definir constantes. Una constante
es una variable, en realidad es una definición de una posición de memoria que no cambiaría su valor, es muy diferente a la variable. La variable podría cambiar. Y hay una convención en Python de utilizar mayúsculas para definir constantes. Por ejemplo, aquí tenemos dos definiciones del valor pi y de una constante que se llama light speed. Normalmente se recomienda que cuando uno va a definir constante en un programa lo trabaje en un archivo separado. Es muy importante para ir teniendo las constantes almacenadas o escritas en un lugar y en virtud de ello ser más organizado con el código particularmente. Bien, entonces ahora vamos a pasar a trabajar con Visual Studio Code y después volveremos a los tipos de datos, ya sea primitivos o compuestos. Bien, el software que vamos a utilizar se denomina Visual Studio Code y es muy importante que lo trabajemos porque Visual Studio Code nos va a servir, es gratis, es gratuito, lo pueden descargar de la página y nos va a servir para trabajar con un montón de lenguajes de programación, ¿sí? Aquí vamos a tener todo lo necesario para trabajar. Inicialmente lo que tendríamos que revisar es que tengamos instalado, ¿sí? Voy a poner el símbolo del sistema, Python en nuestro sistema. ¿Cómo consultamos eso? En la consola de comandos, escribiendo cmd aquí en la búsqueda, vamos a escribir Python-b, que significa versión. Y si le aparece este texto, fíjense que a mí me aparece Python 3.10. Yo ya lo tengo instalado en Python y tranquilamente podría utilizarlo, ¿sí? Es más, creo que sí. A ver, voy a borrar un poquito esto. Creo que si escribo Python, a ver, sí, ahí fíjense que ya ingresa en la consola de comando, acá lo puedo ver. Es decir que yo a Python lo tengo instalado de forma global en mi PC. ¿Qué sucede si ustedes no lo tienen instalado de forma global? Se van a ir a la página de python.org en la zona de descargas y van a venirse a la zona de Windows, si es que tiene Windows. Y fíjense que aquí donde dice Windows Installer pueden instalar la versión 3.11, lo descargan, le va a descargar el instalador y ya lo van a tener a Python instalado. Lo instalan y reinician la PC. Con eso hecho, directamente vuelven a abrir Visual Studio Code y él le va a interpretar o le va a encontrar el intérprete necesario para Python. Visual Studio Code también lo pueden descargar en la página de Microsoft, ¿sí? Es gratis, tiene una versión ahí que se denomina comunidad, perdón, y acá, ¿sí? Con eso ya lo pueden descargar, ¿sí? Bien, ¿qué sucede si el intérprete no está configurado aquí en Visual Studio Code? Primero, nosotros podemos venirnos acá a la sección de extensiones y escribir Python, ¿sí? Fíjense que aquí tenemos un conjunto de cosas que podemos trabajarlo en Python. Por ejemplo, dice Python Intelligence. El Intelligence es el que nos va a permitir formatear el código Python. Acá me lo está instalando, me lo está actualizando, pero aquí tienen una muestra de qué cosas me va a permitir hacer, ¿sí? El Intelligent con Python. Después voy a necesitar a su vez este que dice Python Debugger acá, ¿sí? Le voy a recargar porque me está pidiendo una recarga del software. Python Debugger me va a permitir justamente ejecutar el programa solamente en la consola que estamos aquí trabajando, no necesariamente abrir la terminal, abrir la consola de Python y ejecutar el código, pero también se lo puede hacer. Ambas cosas son posibles. Entonces yo estaba aquí en las extensiones y voy a escribir nuevamente Python, a ver si me actualiza la lista para ver qué tengo. Otra cosa, bien, que tengo instalada, bueno, no. Tengo el Intelligence, perfecto. Tengo este que dice Python Ident, ¿sí? Acá me apareció, si no lo buscan acá en la lista, que está acá también, lo voy a instalar, ¿sí? Después vamos a ver qué es la indentación, pero la indentación es muy importante para Python. Es más, acá me lo muestran. Fíjense que él automáticamente me va organizando el código. ¿Por qué? Porque Python utiliza la indentación para saber, ¿sí? Para estructurar o jerarquizar el código.
Bien, entonces tengo el intelligence, el debugger, el indentación y con eso ya me serviría. Ahora bien, fíjense que si yo creo, me vengo acá en la parte de arriba y le digo que me abra una carpeta o agregue, ¿sí? A ver si le doy a agregar, si me abre el buscador, ¿sí? Me abre lo mismo. Esta o esta es exactamente lo mismo. Y yo me voy a crear en el escritorio una carpeta, por ahora, que se va a llamar Python curso. ¿Sí? Y acá le voy a dar seleccionar carpeta y dentro de esta carpeta voy a empezar a estructurar mis proyectos. ¿Sí? Entonces, acá donde dice, le voy a decir que sí, que los archivos que están dentro son seguros. Y acá voy a crear, dentro de Python curso, voy a crear otra carpeta que se va a llamar variables y constantes. Constantes. Sí, y dentro de esta variable y constante voy a crear un archivo, un file, ahí, que se va a llamar, no sé, programa 1.py, ¿sí? Le puedo poner el nombre que quiero, o main.py, etc. Y acá le voy a dejar ahí a mi código. ¿Qué es importante? ¿Sí? Si ustedes ya instalaron el debugger y presionan aquí arriba le va a aparecer, fíjense que él automáticamente a mí me abre la terminal y acá me interpreta, ¿sí?, qué intérprete de Python va a utilizar para ejecutar el programa. Fíjense que está utilizando el intérprete que está acá y está ejecutando el código que está acá en constantes y programa 1. Si a ustedes le tiene un error en el intérprete, lo que tienen que hacer es venir acá, Command Palette, y hay una opción que dice Python Select Intérprete, ¿sí? Y cuando le dan Select Intérprete, fíjense que le va a aparecer automáticamente el intérprete que está instalado de manera global, que lo instalaron en el paso anterior. Bien, ¿qué pasa? Fíjense que está en Python, Python 3.10, Python.exe. ¿Qué pasa si no les aparece? Que normalmente a veces puede suceder. Python-B. Si yo le doy Python-B, fíjense que el lugar donde me está marcando aquí en App Data y el lugar donde me está marcando aquí User C Christian es lo que yo tengo que utilizar para ir a buscar mi intérprete, ¿sí? Entonces dice a la opción acá que dice Enter Intérprete Path, ¿sí? Ay, perdón, otra vez Command Palette, voy ahí, Enter Intérprete Path y me dice Find, y con Find voy y busco esta dirección, la que me está marcando acá. User Christian App Data Local Programas Python Python 3.10, ¿sí? Entonces dice que está en User Christian, a ver, Christian, después era, perdón, este no va, App Data Local, y dentro de acá de Local, ¿qué tengo que buscar? Perdón, programas Python 3.10, entonces program Python 3.10, y fíjense que acá está, es el punto .exe, le doy seleccionar intérprete y me lo va a cargar acá y le doy seleccionar ahí como default, ¿sí? Acá le doy un clic y ahí va a quedar seleccionado. Entonces yo al ejecutar, si ya me hace esto, significa que ya me está tomando el intérprete. Bien, hecho eso, vamos a hacer una cosa para que nosotros podamos utilizar nuestro archivo como parte esencial o como un programa para iniciar o hacer las pruebas que queramos hacer con el lenguaje de programación Python. Entonces, para eso necesitamos el punto de entrada, es decir, un método denominado main, que va a ser importante para comenzar un software. Todos los programas tienen un método main, por donde es el punto, el endpoint, por donde ingresa toda la ejecución del programa. En este caso, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir, ¿sí? Esperen que voy a cambiar el inglés, creo que me va a ser más fácil. Y vamos a escribir si, fíjense, name, CNAME, con 2 guión bajo, ¿sí?, es igual a main, con 2 guión bajo también, ¿sí?
si esto es igual, si name es igual a main, acá vamos a darle mientras tanto por ahora un print. Fíjense que acá me dejó una indentación. Esto es la indentación, es un espacio, es una tabulación que automáticamente él me lo está indentando, pero si no yo tengo que ir dejando, si no fíjense que me tira un error de sintaxis y ahí me dice expected indentation block, es decir que está esperando un espacio, una indentación, y el espacio normalmente se lo hacen con el tab, con el tabulador. Y acá le voy a poner print. Esto tiene la estructura de un método, una función. Fíjense que me dice inclusive que es una función, y aquí me da una explicación de las cosas que puedo hacer. Entonces voy a poner comillas simple, ya vamos a ver para qué son las comillas simples, y voy a poner hola mundo, que es el clásico ejemplo que se trabaja. Control S para ir guardando y le doy a ejecutar. Entonces acá en la consola me va a aparecer hola mundo. Más acá yo puedo limpiar la consola, fíjense, CLS, y le doy a ejecutar y me va a decir hola mundo, que es la ejecución de mi programa. Bien, esto ya me sirve como para empezar a trabajar y hacer las pruebas que yo necesite hacer. Vamos a revisar qué cosas nosotros vimos. Vimos que podíamos definir variables de distintos tipos. Vamos a verlo. Vamos a trabajar hasta los flotantes, ¿sí? Y las cadenas, perdón, que después las otras cosas las vamos a ir viendo a medida que avancemos en el curso. Entonces puedo tener booleanos, puedo tener enteros, puedo tener flotantes. Entonces voy a venirme al programa y acá abajo de hola mundo voy a hacer lo siguiente. Voy a definir mi booleano, ¿sí? Que lo voy a llamar is true, o is, una pregunta, is verdadero, o is lo que yo quiera. Y acá viene una parte importante que es igual, y acá le voy a poner false, ¿sí? Esto es el nombre de la variable, es decir, es la forma que yo defino a mi variable cómo se va a llamar. Este signo igual es el signo de asignación y esto es el valor que va a tener esa variable, que yo la puedo modificar. Siempre es importante entender que cuando se da esta estructura, esto es una asignación, es decir que yo le estoy dando un valor a una variable, que después la puedo cambiar. Después vamos a ver cuando avancemos cómo se pueden cambiar estas variables. Entonces me dice que puedo tener ese valor que es booleano, que ahora lo vamos a consultar. Puedo tener un número que va a ser igual a 1, ¿sí? Que puedo tener un num guión bajo decimal, que puede ser un 2,36, y puedo tener una cadena que se puede llamar nombre, y que lo puedo definir con comillas dobles, que ya lo vamos a ver, ¿sí? O comillas simples, y acá le voy a poner Cristian. Entonces, acá tenemos la definición de las 4 variables que yo quiero. Esto puede ser true también, ¿sí? Fíjense que true y false está con mayúscula. Acá tengo la definición de variables dentro de un programa, es decir, cómo yo estoy asignando un valor a una variable predeterminada. También las variables, por ejemplo, le voy a llamar var1 a esto, puede estar vacía, es decir, que puede tener un valor de none, ¿sí? Y yo, en el transcurso del programa, le puedo asignar el valor que quiera, o un decimal, o un entero, o una cadena, ¿sí? Es decir, que puedo llegar a asignarle de la forma que quiero. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a imprimir print. Fíjense, voy a imprimir primero is verdadero. En realidad voy a copiar y pegar y voy a imprimir las 4 variables 3, 4. Fíjense que ahí me está tirando error porque me está haciendo mala indentación. Esto está en el mismo nivel, entonces no tiene sentido. Lo voy a copiar a num, lo voy a pegar en el segundo, cortar al valor s, num decimal, lo corto y lo pego acá, y nombre lo corto y lo pego acá. También voy a imprimir none, esta variable, y lo pego acá abajo, ¿sí? Voy a limpiar mi consola acá abajo y voy a dar ejecutar. Run. Bien, perfecto. Fíjense que me devolvió un hola mundo. Bueno, esto es lo de arriba. Me devolvió que cuando puse verdadero el valor es true, cuando puse num el valor es 1, cuando puse num decimal el valor es 2365, cuando puse nombre me dio Cristian, y cuando puse var es none, ¿sí? Acá la definición. Esto es la salida por consola.
Porque en realidad lo que el nombre de la variable es verdadero, no un número decimal, es una forma, es un puntero a la dirección de memoria que almacena este valor acá. ¿Sí? Entonces, si en la asignación yo cambio el valor de algo, por ejemplo a Cristian, fíjense que el valor que está referenciando es el valor que yo asigné. Entonces, esto es la forma de definir, esto es la forma de definir variables dentro de Python. Entonces, ya vamos a trabajar en algo más complejo y se van a dar cuenta de qué viene esto, un poquito el manejo de variables. Otra cosa que nosotros vimos fueron las constantes. Fíjense que acá teníamos la forma de definir los nombres, antes de avanzar. Entonces me vuelvo al programa y pues, por ejemplo, la variable se puede llamar Cristian, es igual a una cadena, por ejemplo. Se puede llamar, no sé, Pepito, el nombre que quiera, pero no pueden empezar con dígitos, ¿sí? Y ahí, si yo lo dejo un ratito, va a decir que statement debe ser separado de nueva línea o semicolon. Es decir, que no podemos nombrar, ¿sí?, una variable con un número. Eso es lo que se arregla. Y tampoco podemos nombrar con un guión medio, ¿sí? Es otra de las reglas necesarias. Lo importante es que el nombre que ustedes le otorguen a la variable sea representativo de lo que almacena esa variable. Normalmente cuando se trabaja con variables booleanas, ¿sí?, se pone el is, el prefijo is, para saber si es verdadero o es falso, ¿sí? Y ya se sobreentiende de que estás hablando de una variable booleana. Lo demás, bueno, va a quedar acorde a la situación que estemos trabajando. Ahora bien, pasemos a las constantes, que era un caso particular dentro de Python. Primero, las constantes, ¿sí?, se pueden obviamente desarrollar en cualquier parte del programa, pero una de las cuestiones importantes era que debíamos definirla con mayúscula. Por ejemplo, pi, que era el ejemplo que teníamos ahí, ¿sí? Pi 3.14, por ejemplo. Con esta definición, ¿sí?, como la tenemos aquí, con esta definición yo lo que estoy haciendo es utilizando una convención, ¿sí? En teoría la constante no debería cambiar, ¿sí?, su valor, no debería cambiar su valor en el transcurso del programa. Podemos definirla así o después podemos utilizar un getter en una clase como para trabajarla mejor, encapsularla, ya vamos a ver qué es el concepto y que no se pueda modificar. Pero también lo podemos definir así. Entonces, si yo imprimo, fíjense, voy a imprimir acá abajo, esto lo voy a sacar, ¿sí?, y voy a imprimir pi. Pero después de la impresión, yo lo que voy a hacer con pi, con el mismo nombre la encuentro, fíjense que inclusive el IntelliJ ya me lo detecta que hay una variable con ese nombre. Yo lo voy a modificar por 5, lo que sea, y voy a imprimir de nuevo pi acá abajo para que ustedes vean la diferencia entre el valor que tenía acá pi y el valor que vuelve a tener pi allá arriba. Yo esto voy a limpiar y voy a ejecutar mi programa. Entonces miren que pi valía 3.1402 y después fue cambiado a 5.33. Bien, ¿qué sucede acá? Yo modifiqué el valor de mi constante. En teoría, por convención, esto se entiende que es una constante, entonces no debería utilizarse esta constante para modificar. Y también otra de las recomendaciones que se daba era que se utilice un archivo afuera de mi programa inicial. Entonces eso también es muy importante tener en cuenta, porque obviamente nos va a permitir ordenarnos mejor con el código. Entonces, ¿qué me dice? Que puedo crear o mi constante, o acá arriba del programa también yo puedo definir pi, por ejemplo, a ver, pi 3.1402, perdón, es igual, y acá abajo, fíjense que si yo saco esto también, aunque la modificación se va a realizar, y vuelvo a imprimir, aquí abajo me va a tirar 3.14, obviamente. Entonces, para tener ordenado yo puedo crear un archivo que se llame constantes, esto con minúscula, constantes.py, y acá definir, ¿sí? Ah, bien, puedo agregar comentarios también con el numeral, ¿sí? Entonces, con este puedo escribir, por ejemplo, este archivo contiene constantes.
Y esta parte de los comentarios no se ejecuta, ¿sí? No se ejecuta o no es ejecutado por el intérprete de Python. Eso es muy importante saberlo. O sea, no forma parte del set de instrucciones para que funcione. Entonces yo aquí podría definir pi, por ejemplo, 3.1402, y fíjense que tenía otra variable, o perdón, otra constante que se denominaba light speed, ¿sí? Velocidad de la luz, por ejemplo. Entonces yo acá podría definir light-speed. Fíjense que utilicé el guión bajo para separar. Después vamos a ver el tema de las nomenclaturas, porque también existen diferentes formas de definir la variable. Esta es con guión bajo, después está la otra que se denomina camel, que etcétera. Eso lo vamos a ir conociendo. Entonces, este archivo yo lo puedo importar aquí, ¿sí? Voy a sacar a esto y le voy a decir, a ver si me lo detecta automáticamente el IntelliSense. No. Bueno, import, a ver si me deja. No, entonces vamos a ver cosa. From constantes, ¿sí? Import, puedo importar todo directamente, ¿sí? O bien puedo importar lo que necesite. Si necesito las dos, por ejemplo, acá puedo poner la speed y fíjense, la L ya me aparece. Entonces, ahora lo que yo puedo hacer es esto y hacer un print de lightspeed de ambas. Esto voy a hacer un clear para que quede limpio y lo voy a ejecutar. Y esto, from constante lightspeed. Uy, no me está dejando. Import, voy a importar todo. Import por constantes. Ahí. Import pi. Bien. Me he dado cuenta que yo el archivito este constante lo había puesto afuera de variable inconstante, por eso no me estaba tomando, ¿sí? Entonces corregí eso. Entonces aquí vuelvo a poner dentro de la carpeta y acá voy a poner pi, voy a poner lightspeed, ¿sí? Las dos constantes que yo tenía declarada, y le doy a ejecutar y fíjense que aquí aparece. Entonces, ¿qué corregí? El lugar donde estaban almacenadas constantes, yo la había dejado afuera de esto, ¿sí? Pero lo dejé adentro de Python curso. Estaba allí, fíjense, con la indentación yo me daba cuenta, entonces cuando ejecutaba me tiraba este error, ¿sí? Entonces lo metí dentro y ahora, ¿sí? Perfecto, y ahora ejecuto y ya deja de aparecer el error. Bien, entonces mi constante yo podría definir acá, por ejemplo, una constante cualquiera, flujo, no sé, guión bajo agua, y defino con un valor de 50.25.3. Me vengo a mi programa y digo, mira, necesito multiplicar, ya lo vamos a ver, por ejemplo, el resultado, el pi es igual a pi, mi constante, por, voy a importar el flujo, ¿sí? El flujo del agua, arriba, ¿sí? Y el resultado de la multiplicación, esto lo voy a almacenar aquí en la variable resultado. Entonces, aquí voy a imprimir pi, flujo del agua, y aquí voy a imprimir el resultado, ¿sí? Voy a copiar y pegar. Entonces, que quede así la definición. Limpio mi consola y le doy ejecutar, ¿sí? Perdón, dice flujo agua en constante. Sí, se llama así. Vamos a ver qué pasó. Flujo agua. Perdón, a ver, lo voy a guardar y ahí está. Ahí está. No estaba guardado. Fíjense que cuando yo hago un cambio, aparece como un globito ahí. Entonces, cuando aparece ese globito significa que no está guardado todavía. Entonces, con control C lo voy guardando. Y fíjense que el flujo del agua es 79,44. Es un valor que está definido allí. Inclusive acá en la constante yo podría definir constante como, por ejemplo, pi flujo agua. A ver, perdón, esto va con mayúscula. Pi guión bajo flujo guión bajo agua como constante. Y aquí podría decirle que es pi por
flujo de agua, ¿sí? Estoy utilizando constantes predefinidas acá arriba. Entonces aquí guardo esto, perdón, esto lo voy a copiar y lo voy a importar aquí, coma, fíjense que cada constante yo fui importando con una coma, y acá en resultado podría copiar y pegar directamente esto, limpio, guardo mi programa y lo ejecuto, y ahí fíjense que es lo mismo, tengo el mismo valor porque lo terminé definiendo aquí en mi lista de constantes. Entonces, si yo tengo muchísimas constantes, yo podría, por ejemplo, decir que, bueno, no sé, estos son constantes de un tipo, y acá los separo con otro comentario y digo constantes del cálculo de la cuenca del Río Negro, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo con estos comentarios voy separando mi lista de constantes y lo tengo un poquito más ordenado. Entonces, si bien la constante pueden cambiar su valor, pero después vamos a ver cómo lo podemos hacer más privado todavía. Entonces, esta es la forma de trabajar con variables y constantes, que es lo que nosotros estuvimos viendo aquí en estas presentaciones, y ya en las siguientes secciones vamos a ir avanzando con el desarrollo de esta clase de programación en GIS.